No era solo la silla de ruedas, era el silencio que empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la mañana del día siguiente. Era el tintineo del reloj de pared, el sonido de la tetera eléctrica hirviendo agua para un té que ya no saboreaba. A sus 70 años, Elena vivía enclaustrada en una casa demasiado limpia, con muebles que nadie usaba y cortinas siempre cerradas, como si el mundo exterior pudiera juzgarla solo por existir. Empujaba su propia silla de ruedas al balcón todos los días, no por esperanza, sino por costumbre. Una costumbre que le quitaba 20 minutos de su mañana. 20 minutos en los que se permitía ver el cielo. Ya había memorizado los colores de las nubes, el susurro de las hojas del árbol de enfrente y el sonido de los pasos apresurados de los vecinos que ya no recordaban su nombre. 10 años sin una visita, 10 años sin una sola risa, 10 años desde el accidente, el coche descontrolado, el grito, el ruido sordo, todo vivía allí, atrapado en algún lugar entre su columna rota y su mente que nunca descansaba. Nunca volvió a conducir, nunca más se preocupó por los niños, nunca más se miró al espejo sin sentir vergüenza. El niño que había muerto en el accidente regresó a ella en sus sueños, a veces sonriendo, a veces sangrando, a veces simplemente mirándola fijamente, quieto. Elena se preguntó por qué aún respiraba. La vida no tenía propósito, solo duración. Su ritual en el parque era como todo lo demás en ella, automático, monótono, vacío. Se sentaba en el mismo banco todos los días, veía las mismas palomas, oía las mismas voces lejanas. Pero esa mañana sucedió algo que no podía explicar. Un niño apareció en el camino. Un niño al que nunca había visto antes y que, de alguna manera, parecía ya conocerla. Si has llegado hasta aquí y sientes esta opresión en el pecho, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal. Esto me ayuda a seguir trayéndote historias reales y profundas que mucha gente evita contar, porque lo que le pasó a Elena esa mañana no parecía posible. El niño estaba parado en medio de la acera, sin un juguete, sin una mochila, sin nadie alrededor. Tenía el pelo oscuro, la piel pálida y una mirada que no correspondía a su edad. No parecía perdido ni asustado. Estaba tranquilo, como si supiera exactamente dónde estaba. Elena, por reflejo, detuvo su silla con manos temblorosas. El niño dio un paso hacia ella. Pensó en llamar a alguien, preguntarle de dónde venía, pero se le secó la garganta. El niño simplemente levantó la mano y dijo, ¿quieres intentarlo de nuevo? Fueron palabras simples, pero golpearon a Elena como un puñetazo en el estómago. Ella no respondió. Todo lo que pudo hacer fue mirarlo fijamente, como quien mira a un fantasma. El chico se acercó con ligereza como si no pesara en el suelo. Elena, asustada y confundida, sintió un calor extraño subirle por las piernas. Era imposible. Durante una década había vivido con la certeza de que nunca sentiría nada de ahí en adelante. El hormigueo comenzó en los dedos de los pies, luego en los tobillos. Por instinto se quitó la manta que cubría las piernas y miró. Nada había cambiado, pero lo que sentía era real. Volvió a mirar al chico, tratando de comprender. «Toca mi mano otra vez», dijo, con voz tranquila, casi un susurro. Y cuando rozó sus dedos con los de él, sintió el calor extenderse como una corriente viva. No era un sueño, no era una alucinación. Algo estaba sucediendo allí, y Elena, por primera vez en 10 años, quiso creer que tal vez no era el final. Intentó mover el pie derecho, solo un poco. Durante años lo había hecho en secreto, aunque sabía que era inútil. Un esfuerzo inútil, casi una adicción del cerebro. Pero allí, en ese momento, no era su cerebro intentándolo, era su cuerpo respondiendo. Su dedo gordo se movió, pequeño, casi imperceptible, pero lo vio, y más que verlo, lo sintió. Lloró, un llanto feo,
del tipo que a nadie le gusta mostrar. El chico se quedó allí, quieto, como si lo hubiera esperando. Está volviendo poco a poco, dijo. Elena no entendió lo que quería decir, pero no preguntó. Estaba temblando, en shock. Esa mañana, que debería haber sido solo otra mañana en el parque, se había convertido en algo que nunca podría explicar lógicamente. El chico dijo que tenía que irse, que volvería al día siguiente. Elena intentó preguntarle su nombre, pero no le salía la voz. Él sonrió y corrió hacia los árboles, desapareciendo entre las hojas como si fuera parte de ellos. Durante un rato se quedó allí, mirando al vacío, intentando asimilarlo todo. ¿Se estaba volviendo loca? ¿Era otro cruel truco de la soledad? Pero el calor en sus piernas persistía, y su dedo del pie seguía moviéndose. Esa noche, en casa, apenas pudo dormir. Pasó horas mirando sus pies, intentando repetir el movimiento. Y lo hizo, pequeño, pero real. Empezó a preguntarse si debía contárselo a alguien, pero no quedaba nadie. El teléfono no había sonado en meses. Sus antiguos vecinos se habían mudado y sus parientes, los pocos que quedaban, ya la habían perdido. En el fondo, tal vez ella también se había perdido a sí misma. Hasta ahora. Al día siguiente, Elena se despertó más temprano de lo habitual. Dormir era imposible después de lo sucedido. Sentía la cabeza como un torbellino, llena de preguntas sin respuesta. Bebió su té sin siquiera notar su sabor, se cubrió las piernas con la manta como siempre y sacó su silla al parque. Cada acera parecía más larga, cada piedra parecía más visible. Lo miraba todo como si fuera la primera vez, y en cierto modo lo era. El mundo parecía diferente ahora que algo inexplicable le había sucedido. Cuando llegó al mismo banco, el chico ya estaba allí, sentado, esperando. Elena se acercó lentamente. Tenía el corazón acelerado y el pecho apretado. Era como si el tiempo transcurrido entre los 2 días hubiera durado una eternidad. Esta vez, él habló menos. Simplemente tomó su mano de nuevo, sin ceremonia, y ella no pudo resistirse. El calor regresó más fuerte, como una corriente eléctrica caliente corriendo por sus venas. Cerró los ojos por un segundo y al abrirlos se dio cuenta de que podía mover ambos pies, un poco, lo suficiente para saber que no era una coincidencia. El chico la miró con una calma absurda, como si todo fuera normal. «Aún tienes tiempo», dijo. Elena le preguntó su nombre. Él respondió, «Arturo». El nombre le sonaba, pero no lo relacionó en ese momento. Simplemente lo repitió en voz baja, tratando de recordar. «Arturo». Después de eso, él se levantó y se fue de nuevo, dejándola con un silencio diferente al habitual. Un silencio lleno de movimiento. Al llegar a casa, Elena hizo algo que no había hecho en años. Tomó un papel y comenzó a escribir. Escribió lo que sentía, lo que había sucedido, lo que quería entender. Por primera vez en mucho tiempo, intentaba recordar cómo era vivir. Las reuniones continuaron durante los siguientes días, siempre en el mismo banco, a la misma hora. Arturo nunca llegaba. Tarde, nunca parecía tener prisa y siempre tenía esa mirada tranquila en los ojos, como si supiera mucho más de lo que decía. Elena ya no intentaba comprender con la razón, simplemente lo aceptaba. Poco a poco, sus pies comenzaron a sentirse más firmes, luego sus tobillos. Pasaba las tardes intentando levantarse de la cama con la ayuda de los brazos, y aunque tenía miedo, sentía placer en el dolor de sus músculos, comenzando a trabajar de nuevo. Simplemente no sabía cómo contárselo a nadie. Y tal vez ni siquiera quería. Era suyo y de Arturo. Era como un secreto entre dos supervivientes. No tenía explicación, pero tenía verdad. Y eso era más de lo que había tenido en años. Una mañana, Arturo llegó con un aspecto diferente. No sonrió. No le ofreció la mano de inmediato. Se sentó a su lado y se quedó mirando sus pies durante unos minutos, como si esperara que algo sucediera sin tener que tocarla. Elena se arriesgó.
Apoyó las manos en los brazos de la silla, cerró los ojos y se impulsó hacia adelante. Con esfuerzo logró ponerse de pie. Le temblaban las piernas, todo el cuerpo le sudaba, pero permaneció de pie. Durante unos segundos, permaneció de pie. Arturo sonrió levemente. ¿Estás lista para escuchar ahora?, preguntó. Elena no entendió. ¿Escuchar qué? Antes de que pudiera preguntar, dijo: el chico que atropellaste era mi hermano. El suelo pareció derrumbarse bajo sus pies. Se le heló la sangre, el corazón le latía con fuerza. Se dejó caer en la silla, incapaz de decir nada. Se le cerró la garganta. Lo único que salió fue un sollozo ahogado. Durante unos segundos, Elena ni siquiera pudo respirar con normalidad. Lo que oía sonaba mal, como si lo hubiera oído de otra persona. Arturo, el hermano del niño, el niño al que había matado. Su mente empezó a dar vueltas tan rápido que se le paralizó el cuerpo. Fue como si alguien hubiera abierto la puerta de una habitación que llevaba años intentando mantener cerrada. La imagen del accidente volvió a ella, completa. El llanto de la madre del niño, la sangre en el asfalto, su propio grito resonando en el coche mientras todo se quedaba en silencio. Pensó en salir corriendo, pero no tenía a dónde ir. Pensó en disculparse, pero no le salieron las palabras. Arturo seguía allí, a su lado, firme, con la mirada fija pero sin rabia. Eso era lo que más la confundía. No había rabia. Elena lo esperaba todo. Gritos, odio, exigencias. Pero no esperaba lo que vino después. Arturo volvió a tomarle la mano. «No, eres solo eso», dijo. «Vine aquí porque sé que mi hermano te perdonaría, y yo también puedo». Eso rompió algo dentro de ella. Su pecho, que había sentido como una piedra durante años, se rompió. Lloró como nunca había llorado en su vida. Lágrimas pesadas, llenas de viejo dolor. Sentía como si cada lágrima expulsara un poco de la culpa que la aplastaba. Arturo no dijo nada más ese día. Simplemente se quedó allí, a su lado, en silencio, tomándole la mano. Y fue quizás el silencio más significativo que jamás había sentido. Cuando regresó a casa esa noche, Elena se miró las piernas, se tocó la rodilla, se levantó lentamente, se levantó sin ayuda, y por primera vez no pensó en el milagro como algo físico. Pensó que quizás el verdadero milagro era que alguien como Arturo hubiera elegido perdonar. En los días siguientes, Elena empezó a salir de casa con menos miedo. Todavía llevaba su silla de ruedas, por precaución, pero ahora podía caminar distancias cortas usando un andador viejo que llevaba años apoyado en el armario. Era extraño cómo sus músculos recordaban lo que habían olvidado, pero aún más extraña era la ligereza que sentía por dentro. No era felicidad, porque la felicidad era un lugar muy lejano, pero era como respirar un aire más ligero. Arturo aparecía cada 2 días. A veces solo se quedaba 5 minutos. Otras veces paseaban juntos por el parque, ella despacio, él a su lado. La gente pasaba y ni siquiera se daba cuenta de lo que pasaba. Para el mundo solo eran una señora y un niño caminando. Pero para Elena era como si cada paso que daba reconstruyera algo que antes creía perdido para siempre. Una tarde, él llegó con un regalo, un cuaderno con tapa azul. Le dijo que escribiera todo lo que quería decirle, pero nunca tenía a nadie que se lo contara. «Escribe lo que sientes, ayuda», dijo. Y ella se lo tomó en serio. Empezó a escribir por la noche, antes de irse a dormir. Escribió sobre el accidente, sobre su soledad, sobre su miedo a morir olvidada. Escribió sobre el chico que había matado y sobre el chico que estaba allí ahora, tratando de salvarla. Incluso escribió sobre cosas pequeñas, como extrañar el olor del mar o el sonido de la lluvia golpeando el techo. Y, sin darse cuenta, estaba construyendo algo que ya no sabía cómo hacer: conexión. Arturo leyó unas páginas en silencio.
A veces sonreía, a veces se ponía serio. Nunca juzgaba, y eso la hizo querer seguir escribiendo. Tal vez, en el fondo, fue la primera vez que sintió que alguien realmente quería escuchar lo que tenía que decir. Con el tiempo, Elena empezó a notar los pequeños gestos de Arturo. Nunca llevaba mochila, no usaba celular y siempre aparecía solo. Cuando intentaba preguntarle dónde vivía o con quién, él simplemente evadía el tema, como si no importara. Al principio, pensó que era solo timidez. Más tarde, se dio cuenta de que evitaba hablar de sí mismo por una razón más importante. Un día, mientras observaban los pájaros en el parque, Arturo dijo algo que resonó en su mente. A veces no volvemos para arreglar lo que pasó. Volvemos para demostrar que aún tenemos algo por lo que vivir. Elena no lo entendió en ese momento. Solo asintió. Pero esa noche, sola, releyó esa frase en voz alta y sintió como si le hubieran dado un golpe por dentro. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Seguir viviendo? Empezó a hacer cosas que no se había permitido durante años. Compró flores y las puso en la mesa de la cocina. Encendió la vieja radio y escuchó canciones de su infancia. Sacó un álbum de fotos escondido y lloró, abrazando los recuerdos. Poco a poco, la casa perdió ese olor a vacío. Las ventanas se abrían con más frecuencia y el sol, que antes le parecía ofensivo, entraba como un viejo amigo al que hacía tiempo que no veía. Elena volvió a entrar en casa con pasos cortos pero seguros. Su cuerpo seguía quejándose, pero no le importaba. Por primera vez, no era el movimiento lo que importaba. Era la sensación de estar presente, de estar realmente en el tiempo que vivía. Y todo empezó por un chico del que no sabía de dónde venía, pero sabía lo que hacía. Le devolvía partes de ella que creía muertas. Una mañana, Elena despertó con una sensación distinta. No era dolor ni miedo, era una extraña urgencia, como si algo estuviera a punto de suceder. El cielo estaba nublado y el viento soplaba más fuerte de lo habitual. Aún así, se preparó y fue al parque. Llevó su andador, pero no usó su silla de ruedas. Al llegar, se sentó en una banca. Esperó a Arturo durante más de una hora. Nunca había llegado tarde. El tiempo pasaba y la banca junto a ella permanecía vacía. Por un momento, pensó que tal vez no regresaría. Y ese pensamiento fue como un agujero en su pecho, porque ahora entendía. Arturo no era solo compañía, era el hilo que la reconectaba con el mundo. ¿Qué quedaría si desaparecía? Cuando finalmente apareció, estaba serio, más serio que de costumbre. Se sentó junto a ella en silencio y sacó un sobre del bolsillo de su blusa. «Esto es para ti», dijo. Elena lo tomó con manos temblorosas. Dentro había una foto vieja, un niño con una camiseta roja, sonriendo de lado, apoyado en una bicicleta. Era el niño del accidente. Era su hermano. Arturo señaló la foto. Solía decir que todo se podía perdonar. Yo era pequeño, pero lo recuerdo. Elena comenzó a llorar antes de darse cuenta. No era un grito de desesperación, era un grito que parecía lavarle las entrañas. Arturo esperó a que se recuperara y luego dijo que ese sería su último día allí. «Ya puedes irte, ahora depende de ti». Intentó preguntar qué significaba eso, pero él solo la miró con firmeza y amor al mismo tiempo. «Lo entenderás». Y se fue como siempre lo hacía. Solo que esta vez ella supo que era diferente. Elena permaneció sentada un buen rato después de que Arturo se fuera. La gente pasaba a su lado, algunos con prisa, otros con niños, otros solos, como solía estar. Pero ahora, incluso sentada, sentía que se movía, como si algo en su interior empezado a moverse. Regresó a casa con pasos lentos, mirando el suelo mojado por las hojas. La foto seguía en sus manos. Al entrar, la dejó sobre la mesa de la cocina y la contempló. Esa imagen, tanto tiempo evitada en sueños y recuerdos, ahora estaba allí, viva, concreta, y ya no le causaba el mismo dolor.
Todavía dolía, por supuesto, pero no como antes. Era un dolor más cercano al amor que a la desesperación. Esa noche, Elena escribió como nunca antes. Las páginas del cuaderno estaban llenas de recuerdos que había guardado durante años, pero que nunca se había atrevido a compartir. Le escribió al chico de la foto. Le pidió perdón. Le contó cómo los días habían pasado lentamente después de eso, cómo cada hora era un recuerdo que pesaba más de lo que su cuerpo podía soportar. También le dijo que de alguna manera había encontrado una parte de sí misma en su hermano y que, aunque no lo merecía, había recibido de él algo que ni siquiera sabía que aún existía: perdón. Cuando terminó de escribir, no lloró. Se sintió extrañamente tranquila, como si finalmente hubiera dicho todo lo que necesitaba decir. Se acostó temprano, pero no se durmió enseguida. Miró fijamente el techo oscuro, sintiendo que su corazón latía de manera diferente. Por primera vez, no fue el arrepentimiento lo que marcó el ritmo, fue la paz. En los días siguientes, Elena siguió yendo al parque, pero Arturo no volvió a aparecer. Sabía que ocurriría, pero aún sentía el vacío de su ausencia. Se sentaba en la misma banca, miraba a su alrededor, esperaba unos minutos en silencio y luego seguía caminando. Incluso sin él, algo permanecía. Era como si el espacio que él ocupaba aún estuviera lleno de significado. A veces cerraba los ojos y recordaba su voz con claridad. Otras veces creía verlo de lejos entre los árboles, pero era solo el viento moviendo las ramas. Aún así, no era soledad, era añoranza, y había una gran diferencia entre ambas. Con el tiempo empezó a nacer algo que jamás imaginó: ayudar a otras personas en el parque. Una persona mayor que necesitaba sentarse, una madre que tenía dificultades para llevar su cochecito, una señora a la que se le habían caído las compras. Cosas pequeñas, pero cosas que nunca antes habría notado. Ahora, cada gesto parecía una forma de continuar lo que Arturo había comenzado. Fue en ese momento que decidió buscar a la familia del niño que había estado involucrado en el accidente. No sabía si alguien aún vivía en la misma ciudad, si aún la recordaban o si querían recordarla. Encontró el nombre de su madre en un viejo registro del ayuntamiento. Tardó 2 semanas en armarse de valor para llamar. Cuando finalmente lo hizo, la voz al otro lado era más cansada de lo que recordaba, pero seguía siendo dulce. La mujer accedió a reunirse con ella. Quedaron en tomar un café en una discreta panadería del centro de la ciudad. Y el día señalado, Elena apareció caminando, con pasos lentos, pero sin ningún apoyo. Cuando la madre del niño la vio entrar en la panadería, se le llenaron los ojos de lágrimas. Elena se detuvo un segundo, indecisa entre seguir caminando o retroceder, pero la mujer se levantó y abrió los brazos. El abrazo fue largo y tembloroso. Ninguna de las dos dijo nada durante unos minutos. Era como si todo lo que necesitaban decir estuviera ahí, en ese contacto silencioso, lleno de dolor y años sin decir. Se sentaron en la mesa de la esquina. Elena se disculpó en voz baja pero firme. La madre del niño le apretó la mano. Respondió que el tiempo no borra las cosas, sino que nos enseña a respirar con lo que queda. Dijeron pocas palabras, pero ninguna fue en vano. Era como si ambas supieran que el perdón no estaba en los detalles, sino en el coraje de estar allí, cara a cara, después de todo. Elena le contó sobre Arturo. Habló de los paseos, el milagro, el cuaderno y la extraña sensación de que era más que un niño común. Cuando le mostró la foto que él le había dado, la mujer se tapó la boca con la mano. Se puso pálida. «Esa foto, no la he visto desde el velorio». Elena se congeló. La madre del niño confirmó que no había otro hermano. Ningún Arturo. Nunca lo hubo. Solo este hijo. La mujer entonces preguntó cómo era el niño, y Elena lo describió en detalle. Su rostro,
su actitud tranquila, su voz, sus ojos. La madre comenzó a llorar. Era él, susurró. Describiste a mi hijo exactamente. El silencio que siguió fue pesado, pero no dolió. Era un silencio lleno de algo inexplicable. Los dos se quedaron uno al lado del otro, tratando de comprender lo imposible y aceptando que tal vez no todo necesita ser comprendido. Esa noche, al llegar a casa, Elena se quedó parada frente al espejo durante varios largos minutos. No era vanidad, era curiosidad. Había evitado mirarse durante años, pero ahora, allí, con el rostro marcado por el tiempo y los últimos días, veía a alguien que no había visto en mucho tiempo, a sí misma, no a la mujer rota, ni a la mujer culpable que se escondía del mundo. Era alguien completo, con heridas, sí, pero viva, respirando, sintiendo. Por un momento se preguntó si todo eso realmente podría haber sido real. Un chico que aparecía y desaparecía, que sanaba, que sabía demasiado. Pero entonces sintió un ligero calor en las piernas. Ese mismo calor. Sonrió para sí misma. No necesitaba una respuesta, solo necesitaba seguir adelante. Desde ese día, Elena empezó a visitar el parque incluso cuando el cielo estaba gris o cuando el dolor insistía en volver. Llevaba consigo su cuaderno azul y escribía allí, sentada en el banco de siempre. A veces la gente se acercaba a ella y entablaba una conversación, y ella respondía, con paciencia, con amabilidad. Aquella mujer que pasaba sus días encerrada ahora sonreía a los niños, sostenía perros en brazos, ayudaba a las parejas a tomarse fotos. Era como si cada gesto que hacía fuera una semilla. Y sin darse cuenta, Elena empezó a hacerse conocida allí. La señora del Banco Azul, dirían. No le contaba su historia a todo el mundo. Sabía que no todos la entenderían, pero bastaba con mirarla a los ojos para darse cuenta de que había pasado por algo que la había transformado. No fue una transformación mágica, ni fácil. Fue algo mucho más raro. La transformación que nace del perdón y del coraje para seguir adelante. Pasó el tiempo. Los días dejaron de contarse con angustia y comenzaron a sentirse con ligereza. Elena no recuperó todos sus movimientos y ya no lo esperaba, pero no lo necesitaba. Caminábalo, suficiente para vivir lo que le quedaba, y eso le bastaba. Una tarde, mientras ayudaba a una niña a atarse los cordones, se dio cuenta de que hacía meses que no sentía ese dolor aplastante en el pecho. La culpa seguía ahí, pero había ganado otro peso. Era como una piedra que ahora sabía cómo cargar sin que la aplastara. Un recordatorio de lo que había sido, pero también de lo que podría haberse perdido si Arturo, o lo que fuera, no hubiera aparecido. El cuaderno azul estaba casi lleno. Cada página era como un fragmento de conversación entre ella y alguien que ya no estaba, pero que nunca se había ido del todo. Un día decidió dejarlo en un banco del parque, escondido bajo el asiento, envuelto en una tela. Dentro había una carta escrita a mano. Si estás leyendo esto, quizás necesites saber que el dolor no es el final. Yo también lo creía, pero alguien me enseñó que el perdón existe, incluso cuando creemos no merecerlo. Este cuaderno es la historia de alguien que cayó, pero decidió no quedarse abajo. Si te ayuda de alguna manera, vale la pena. Elena no miró atrás cuando se fue ese día. Sabía que, en algún momento, alguien lo encontraría. Y quién sabe, tal vez harían con esas palabras lo mismo que ella hizo con la presencia de Arturo. Empezar de nuevo. Unas semanas después, Elena despertó con una extraña sensación. No era tristeza ni dolor, sino una especie de anhelo anticipado. Se levantó lentamente, preparó su té, como siempre, y miró por la ventana. El cielo estaba despejado y el parque la llamaba. Ese día se puso una blusa que no se había puesto en años, una que solía usar cuando se sentía bien consigo misma. Caminó lentamente hacia el parque.
Al llegar a su banco habitual, se sentó y cerró los ojos unos minutos. Respiró hondo. Sintió la suave brisa en la cara, el susurro de las hojas, el sonido de los niños jugando a lo lejos. Todo estaba allí. El mundo seguía allí y ella volvía a formar parte de él. Pero algo la hizo mirar a un lado, como si esperara a alguien. Y allí estaba, Arturo, inmóvil, más distante que de costumbre. Vestía la misma ropa, la misma mirada tranquila. Elena se levantó sin pensar, dio unos pasos y se detuvo frente a él. No dijo nada, él tampoco. Solo le dedicó una discreta sonrisa y asintió. Eso fue suficiente. Ella entendió. Fue una despedida, de esas que no necesitan palabras, porque el alma ya ha comprendido. Arturo se giró lentamente y comenzó a caminar entre los árboles hasta desaparecer por completo. Elena no lloró. Se quedó allí unos minutos mirando al vacío con una serenidad que nunca antes había sentido. Sabía que no era su imaginación, no podía serlo. Lo que había vivido con él estaba marcado en su cuerpo, en su corazón y en su cuaderno, y ahora era parte de quién era. Esa tarde, al regresar a casa, Elena se sentó en el sillón de la sala y permaneció en silencio un buen rato. No encendió la radio ni escribió. Simplemente permaneció allí sentada, con las manos en el regazo, como si sintiera por última vez la presencia de algo que lo había cambiado todo. La ausencia de Arturo ya no le traía vacío, sino plenitud. Era como si la hubiera dejado lo suficiente como para seguir sola. Ya no necesitaba las visitas ni las señales. Su fuerza ahora provenía de su interior. Todo lo que él representaba, el perdón, la esperanza, la fe, se había convertido en algo real, vivido, encarnado, y ese era el mayor regalo que podía haberle dejado. Con el paso de las semanas, Elena empezó a recibir visitas de vecinos, gente del parque e incluso desconocidos que habían oído hablar de la señora del Banco Azul. Contaba algunas partes de la historia con cuidado, sin exagerar. No quería parecer mística ni inventar milagros, pero tampoco ocultaba que algo extraordinario había sucedido. A veces mostraba una foto del niño y quienes la veían decían que tenía una mirada especial. Otros simplemente escuchaban en silencio, conmovidos. Pronto, Elena se encontró rodeada de gente de nuevo. Gente que venía a pedirle consejo, a desahogarse o simplemente a estar a su lado sin decir mucho. Y ella los recibía a todos, no con la culpa que había sentido antes, sino con una generosidad que crecía precisamente porque había tocado fondo. Solo quienes han sido verdaderamente destrozados entienden cómo los pequeños gestos pueden salvar a alguien. Un día, una niña se sentó junto a Elena en el parque y, sin saber exactamente por qué, comenzó a llorar. Dijo que había perdido a su hermano en un accidente y que se sentía culpable por haber insistido en que la llevara esa noche. Elena no le preguntó el nombre de la niña ni ningún detalle. Simplemente le tendió la mano y se quedó allí, presente. Cuando la niña se calmó, Elena le contó su historia, simple y sin adornos. Le habló del accidente, de los años de dolor y de un niño que había acudido a ella cuando más lo necesitaba. La niña escuchó en silencio, con los ojos todavía rojos. Al final, Elena dijo algo que nunca había dicho en voz alta. A veces el perdón llega antes de que nos sintamos listos para recibirlo. La niña lloró de nuevo, pero esta vez de alivio. A partir de ese encuentro, Elena comprendió que algo más importante estaba ocurriendo. No se trataba de milagros en el sentido clásico. Se trataba de ciclos, de reparar lo que se puede reparar, de no darle la espalda al dolor ajeno solo porque el tuyo también duele. No se convirtió en una santa, ni se creyó especial, pero se veía a sí misma como alguien capaz de dar lo que alguna vez creyó que nunca recibiría: aceptación.
La gente empezó a buscarla con frecuencia y ella empezó a llevar siempre consigo una copia del cuaderno azul, ahora impreso con tapa dura, para dársela a quien creyera que la necesitaba. Nunca la forzaba, simplemente la dejaba ahí, como Arturo le había dejado la foto. Y cada vez que le daba el cuaderno, miraba a la persona a los ojos y decía: «Si esto te parece lógico, genial. Si no lo haces ahora, quizá lo hagas más adelante». Con el paso de los meses, Elena se dio cuenta de que no todo volvería a ser igual, pero ahora no quería que las cosas fueran como antes. Había aceptado sus limitaciones físicas, los días de dolor en las articulaciones, el cansancio previo, pero también había una nueva ligereza, como si cada paso, cada conversación, cada día soleado fuera una oportunidad para empezar de nuevo. Dejó de intentar explicar a Arturo. En cambio, empezó a hablar de él como alguien real, que existía allí, tal como ella lo sentía. A veces decía que era un ángel, otras veces que era una parte de ella que se había materializado para sacarla de las profundidades. Y a veces no decía nada en absoluto, solo sonreía al pensar en él, como si le estuviera agradeciendo en silencio. A los 71 años, Elena empezó a visitar escuelas como voluntaria. Contaba cuentos, les leía libros a los niños y les enseñaba a escribir cartas y diarios. Un día, una maestra le preguntó por qué lo hacía, y Elena respondió con sinceridad: «Porque alguien creyó cuando ni siquiera recordaba lo que era tener fe». Los ojos de la maestra se llenaron de lágrimas, y de ahí surgió una nueva idea: transformar el cuaderno azul en un pequeño libro de historias reales sobre nuevos comienzos. Elena aceptó. No quería fama ni dinero, solo quería que sus palabras llegaran a más gente. «Si ayudan aunque sea a un alma cansada, vale la pena», dijo. Y eso era lo que la impulsaba ahora, el deseo de devolver al mundo un poco de lo que había recibido. No porque pensara lo merecía, sino porque entendía de primera mano lo que era vivir pensando que no merecía nada. Con el simple lanzamiento del librito en una biblioteca pública, siguieron abrazos, historias emotivas y cartas en el correo de la institución. Personas de todas las edades comenzaron a escribirle a Elena, contándole sus propias historias de pérdida, culpa y segundas oportunidades. Ella leyó cada una con atención, como si las escuchara en persona. Respondió a algunas, guardó a otras, pero todas dejaron huella. En una ocasión, recibió un mensaje de un hombre que había perdido a su hija en un accidente y estaba pensando en quitarse la vida. Tras leer el cuaderno azul, decidió buscar ayuda. Elena no respondió con consejos ni clichés. Simplemente le agradeció por escribir. A veces, lo único que uno necesita es ser escuchado. Aprendió eso de Arturo, y ahora se lo devolvía al mundo, un gesto a la vez. A pesar de todo, había días en que todavía lo extrañaba, no por la vida que había tenido antes, sino por ese chico que era imposible de explicar. Arturo había dejado un vacío que nunca se llenaría, pero eso ya no era motivo de tristeza, era un buen anhelo, el tipo de añoranza que sentimos por alguien que nos salvó cuando nadie más pudo. A veces soñaba con él, en los sueños él no decía nada, solo la miraba y sonreía, igual que el último día en el parque. Y cuando despertaba, llevaba esa sonrisa consigo todo el día. Nunca intentó comprender si Arturo era real, una manifestación divina o el fruto de una mente desesperada. Ya no importaba. Lo que importaba era que había aparecido cuando más lo necesitaba. Y la había dejado con un milagro que no estaba en sus piernas, sino en su pecho. Unos años después, con el pelo completamente blanco y el cuerpo más frágil, Elena seguía caminando hacia el parque, más despacio, a veces con ayuda, pero siempre con el mismo propósito, estar presente. Se sentaba en el mismo banco de siempre, ahora más desgastado por el tiempo, y veía pasar
La vida. Niños corriendo, padres cansados, jóvenes distraídos con sus celulares. No hablaba mucho, pero su mirada lo decía todo. Era como si llevara una sabiduría silenciosa, construida no por libros, sino por las caídas y las manos que la ayudaban a levantarse. Cuando alguien se acercaba, escuchaba. Siempre escuchaba, porque había aprendido que el simple acto de escuchar puede, a veces, ser más poderoso que cualquier consejo. Una de esas tardes, una niña pequeña, de unos 7 años, se sentó y guardó silencio. Tenía ojos oscuros y un semblante tranquilo, muy similar al que Elena había conocido. Las dos permanecieron sentadas durante largos minutos, sin intercambiar una palabra. Cuando la madre de la niña llegó a recogerla, la niña se despidió tímidamente con la mano. Elena sonrió con los ojos húmedos, como si volviera a ver a Arturo, o al menos lo que él dejó en el mundo. Esa noche, al llegar a casa, escribió otra página en su nuevo cuaderno. Ya no necesitaba guardarse nada. A cada palabra que escribía ahora era un regalo para quien viniera después, porque el perdón que recibió no era solo para ella, era para todos los que un día pensarían que no merecían una segunda oportunidad. Elena falleció una mañana tranquila mientras dormía. Su cuidadora la encontró con el rostro sereno, el cuaderno azul abierto en el regazo y un bolígrafo aún entre los dedos. La última página estaba a medio escribir. Había empezado a escribir: hoy el cielo está hermoso y siento como... Sí, y no terminó, pero quienes la conocían lo sabían. No hacía falta terminar. Ya lo había dicho todo. El velatorio fue sencillo, con poca gente presente, pero lleno de historias sobre ella. Gente del parque, vecinos, lectores del cuaderno azul. Todos tenían algún recuerdo marcado por un gesto, una escucha atenta, una palabra. No hubo tristeza exagerada. Hubo un silencio respetuoso y ojos llenos de lágrimas de gratitud. Tras su despedida, la biblioteca donde donó su primer ejemplar organizó una pequeña exposición con fragmentos de sus escritos. Mucha gente pasó, algunos en silencio, otros entre lágrimas. Los niños dejaron dibujos y notas cerca del cuaderno original, como si le hablaran. Uno de los mensajes decía: gracias por mostrarme que incluso quienes se equivocan pueden volver a amar. Eso fue todo. Elena no se convirtió en una santa ni en una mártir. Se convirtió en un referente de cómo los seres humanos pueden reconstruirse, incluso después de quedar completamente destrozados, no por la fuerza, sino por la compasión y por la mano extendida de alguien que, por amor, decidió sanar donde pudo haber destruido. Pasó el tiempo. Los recuerdos de Elena permanecieron con quienes la necesitaban, pero de vez en cuando alguien encuentra un cuaderno azul abandonado en un banco del parque, en una biblioteca o en la puerta de una casa, y al abrirlo, lee la primera frase: si estás leyendo esto, quizás necesites saber que el dolor no es el fin. Y así, aunque ya no está, Elena continúa, no caminando con sus piernas, sino con lo que dejó en el interior de quienes tuvieron la suerte de cruzarse en su camino.